Muy buenas tardes, estimados compañeros del Poder Judicial, invitados especiales, profesores, catedráticos, amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde y voy a tener el gran agrado de presentar a don Ricardo Francisco Seco, quien va a disertar una conferencia esta tarde. Él es abogado, notario y doctor por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, especialista en Derecho Laboral. Es vocal de la Cámara Civil, Comercial y del Trabajo y Familia en Cruz del Eje, Córdoba, Argentina. Es profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, profesor de posgrado de la Universidad Blas Pascal y de varias universidades argentinas y en el extranjero. Es investigador y director del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Alberto Hurtado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Católica de Córdoba. Es codirector del posgrado en especialización en Derecho del Trabajo por las Universidades Nacional del Litoral, Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. Y también es publicista. Y ha escrito libros relacionados con el derecho del trabajo, artículos sobre derechos humanos y derecho laboral. Yo considero que una buena conferencia, como estoy seguro que esta lo será, empieza con grandes expectativas y termina con mucho provecho. El solo leer el currículum abreviado de nuestro conferencista da cuenta de las enormes expectativas que el auditorio puede esperar de sus palabras, de sus enseñanzas, y seguramente todos las aprovecharemos mucho. Profesor, el auditorio es suyo. El gusto de estar aquí en México y como corresponde, pero no por compromiso, sino por convicción, agradecer la invitación. En primer lugar, al doctor Juan Federico Arriola Cantero, nuestro amigo de la Universidad Iberoamericana, a quien conocí dando clase en El Salvador. Él hablaba de derecho penal y constitucional y yo de derecho del trabajo. Después yo lo invité a la Argentina, él nos invitó para aquí. Y el año pasado teníamos que venir a un seminario que fue justo el día que fue el terremoto. Pero yo le había dicho que no iba a venir porque iban a ser mi última nieta. Así que me salvó mi nieta de estar aquí, de salir rajando el día del terremoto. Espero que no tener esa oportunidad. Y precisamente la otra oportunidad es esta que nos dijo Juan Federico, que el doctor Víctor Rojas Amandi nos iba a invitar porque trabajaban juntos, entonces hacía coincidir estas dos cosas que coinciden, Iberoamericana con la Escuela Judicial, cosa que agradecemos, este esfuerzo conjunto de dos entidades para visitar México y poder exponer algunas cosas de los que venimos allá del sur, del continente, de donde el mundo termina, diría el Papa Francisco. De manera que, dijimos que sí, por supuesto, ningún problema, el doctor Aresi que mañana estará y yo, pero claro, el tema que ni Juan Federico nos precisó el tema y ahí estamos, ¿viste? Y acá, claro, nosotros estábamos de vacaciones y aquí estaban también las vacaciones por fin de año y llegaron el mes de enero y nos confirman ambos temas. Entonces, por eso sacame la foto, pero llévala a mi mujer, porque estuve todo el mes de enero preparando el tema y mi mujer me quiere matar, no sé si me voy a divorciar, en dónde voy a plantear la demanda, cuando vuelva, para justificar lo que hice. Pero además otra cosa, ¿no? Entonces, cuando vi lo que nos mandaron, que incluso la cambiaron a la ley, nos mandaron un día una cosa, después nos mandaron otra, pero no la parte del derecho del trabajo o derecho internacional privado del trabajo. Entonces, no es un tema que normalmente nosotros transitáramos, porque yo vi, fíjense que, disculpe, vamos a hacerlo así, simple. Yo vivo en Córdoba, que es una ciudad mediterránea, la provincia mediterránea, y un pueblo, soy del interior, ¿no? De Buenos Aires, donde Dios atiende, así dicen, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, yo soy de Córdoba, y por otra parte, pero no, extranjeros, bueno, pocos vemos ahí, pero ya han llegado. Ya tengo yo juicios en mi tribunal de chinos que viven en Córdoba. Y los trabajadores argentinos no saben a quién demandar al empleador chino porque los chinos son todos iguales. Y no se sabe cuál es su nombre y apellido. Y no solamente eso, sino que la China cuando es demandada dice yo no hablo el idioma, así que no sé. Y vamos a buscar un traductor porque en China hay como 700 idiomas. Así que bueno, tengo que resolver el tema, no lo voy a adelantar la resolución,
pero ya tenemos, no sé qué es lo que dice la China. Bueno, ahí tenemos problemas internacionales, pero con derecho nacional. Y por otra parte también tenemos los senegaleses y venezolanos, también tenemos algunos cuantos que han llegado, y senegaleses ya lo tenemos ahí en el interior, un montón de estos muchachos. Uno juega al fútbol, porque se dedican a estas cosas también. Los argentinos exportamos futbolistas, por supuesto, como no. Y por otra parte, me pasó que, bueno, me puse a trabajar en el mes de enero porque material tenemos a esta altura del campeonato. Nosotros tenemos libros suficientes y jurisprudencia y doctrina. Pero me pasó otra cosa, que yo el año pasado estuve enfermo, seriamente enfermo de arritmia, y tuve que suspender un viaje por estar internado, un viaje a la Europa Oriental. Entonces le propuse a mi familia que hiciéramos un crucero, somos 12, desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro. Y esto me pasó, terminé de preparar las cosas, me fui al crucero y ahí empezamos a tener problemas del derecho internacional privado del trabajo, porque fuimos en un barco de bandera panameña, la empresa era italiana, tiene 911 trabajadores, el capitán y los principales oficiales son italianos, pero los que trabajan son indonesios de 30 nacionalidades, y obviamente que la ley que se aplica, el contrato es para Italia, porque han hecho un contrato con normas italianas. Entonces, bueno, vivimos este crucero que acabo de regresar, trabajé unos días, me vine para aquí, así que ando viajando bastante. Fíjense ustedes la experiencia en el crucero, visitando toda esta parte brasileña, interesante, ¿no? Por eso que esta pretensión de hacer una ley del derecho internacional privado como tiene el instituto aquí me parece sumamente importante, y pretendía yo un planteo muy rápido de las normas argentinas. Dice un autor uruguayo, como era Citarrosa, yo no canto por vos, te canta la samba, dice, y cantando así, canta para mí. Al final de cuentas, primero, a veces me pasa, ¿no? Yo escribo todos los meses para revistas nacionales, y escribo para mí primero, porque en definitiva los problemas nunca se acaban. Y siempre tenemos nuevos desafíos que hay que resolverlo, y me gustan los desafíos. Y este es un desafío nuevo que pretendemos sortearlo. Por eso, las características argentinas de planteársela y comparar con lo que le toca al derecho internacional privado del trabajo en el proyecto que están planteándose aquí en México. También hace falta decir, la diapositiva, bueno, por ahí van, yo a veces las uso, a veces no. El texto es un pretexto, decía Stanislavski, el ruso que hacía teatro. Yo también hacía teatro, yo también suelo cantar. Aquí estoy, yo podría haber cantado en el Festival de Cosquín, el Festival Nacional del Folclore, y que me dediqué al derecho, no ganamos. Podríamos haber ganado el festival, pero no pudimos en esa oportunidad. Vamos a cantar dentro de unos días con los muchachos que hacía 40 años que no cantábamos. Creo que lo hacemos más o menos bien, más o menos. Pero bueno, ahí está. Pero bueno, basta de cháchara, decía uno, y vamos al caso. En la Argentina es un país, al menos en la teoría, republicano, representativo y federal. La Argentina tiene 23 provincias y una ciudad autónoma, como es la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de la República. La Argentina, a diferencia de la Constitución norteamericana, en la cual se basó la Constitución de 1853, evidentemente tiene la legislación de fondo o sustantiva, es dictada por el Congreso de la Nación, y la legislación procesal es según que las cosas o las personas caigan en sus respectivas jurisdicciones, es decir, que la mayoría es provincial y las materias federales tienen un código federal que aplican los juzgados federales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía es una excepción porque tiene la justicia nacional del trabajo, que es una justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía depende de la nación. Esto no lo voy a decir en Buenos Aires porque los amigos porteños se resisten a ser traspasados a la ciudad autónoma por otras razones, pero estrictamente, bueno, no debería ser así. Por otra parte, en la Argentina los derechos sociales fueron, y esto vale el homenaje a la Constitución de Querétaro, recién en 1949, con la Constitución peronista, se incorporaron los derechos sociales que habían sido tomados de allá de 1917, derogada esa Constitución por la revolución que depuso al presidente Perón, y convocada una constituyente
inconstitucional, porque fue convocada por un gobierno de facto, que puso en vigencia la vieja Constitución del 53, derogó lo del 49 e incorporó una versión reducida de los derechos sociales en el llamado 14 bis del año 1957, que tiene tres partes: los derechos, el derecho individual del trabajo, el derecho colectivo del trabajo y el derecho de la seguridad social. Pero en el año 94, en Argentina, el procedimiento de reforma de la Constitución es por convención constituyente. Primero se pusieron de acuerdo Menem y Alfonsín, los dos jefes de los partidos políticos mayoritarios de aquel entonces, y firmaron el Pacto de Olivos, en donde hubo un bloque que no se pudo tocar, que eran los primeros 35 artículos, y después se modificaron varias cosas, con la incorporación de varias normas, y una de ellas, uno de los elementos fundamentales en la segunda parte de la Constitución, es la incorporación de los tratados sobre derechos humanos. 10 tratados, 10 declaraciones, tratados, de varias normas, incluso protocolos. El constituyente eligió 10 que tienen el mismo nivel de la Constitución, integran el bloque de constitucionalidad según las condiciones de su vigencia. Entre ellos, lo que nos importa a los laboralistas es la Declaración Universal, obviamente, la Convención Americana, la Declaración Americana y, por supuesto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también el Protocolo de San Salvador, por supuesto. Hay otros instrumentos más incorporados con el mismo nivel de la Constitución que permite la Constitución hacerlo a posteriori. Por otra parte, en ese año se reconoció la jerarquía superior, es decir, tratados de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución. Los demás tratados son infraconstitucionales, pero supralegales. Y por otra parte, ahí está el convenio 87 de la OIT, que tiene carácter constitucional porque está nombrado en el PIDESC. Los demás convenios de la OIT son supralegales, pero infraconstitucionales. Y por otra parte, la Corte Suprema de Justicia reconoció la competencia de la Corte Interamericana, aunque esto ha tenido, esta mañana lo nombramos, algunas idas y venidas por el famoso caso que ha sucedido hace poquito, donde fue condenada la Argentina, mejor dicho, los tribunales argentinos condenaron a Fontevecchia a indemnizar al presidente Menem porque le sacaron que tenía un hijo extramatrimonial. Llegaron Fontevecchia, llega a la Corte Interamericana, la Corte deja sin efecto, pero la Corte Argentina se negó a dejar sin efecto esta nueva Corte del gobierno, por el gobierno actual. Está mal nombrar las cortes según el gobierno de turno. Es más fácil decir la corte peronista, la corte de Alfonsín, la corte de Menem, pero estrictamente no se debería decir. Es solamente a los fines didácticos. Aunque en algunos casos tuvimos sí mayorías automáticas bastante complicadas. Y un detalle más antes de pasar estrictamente a los casos. El nuevo Código Civil y Comercial del año 1915, que comenzó a regir el 1 de agosto de ese año, contiene una extensa regulación de derecho internacional privado. Derogó el código que estaba vigente desde el año 1871, después de 147 años. Algunos hablan de que se derogó una catedral por una capillita, otros dicen que este código, en esta parte, es mucho mejor, obviamente, porque además en 1871 no existían tampoco los tratados de Montevideo y el derecho internacional privado del trabajo era apenas un esbozo, al menos en aquella parte del continente. Pues bien, ya entrando en la materia propiamente dicha, el derecho internacional privado del trabajo es una parte del derecho internacional privado, precisamente cuando hay algún elemento extranjero, es decir, puede ser por el lugar de la celebración del contrato, por el lugar de la ejecución del contrato de trabajo, o el domicilio de las partes, o la nacionalidad de los contratantes, ¿no? Ver cuál es, primero, la norma que se va a aplicar en este caso a contratos de carácter laboral, y también cuál es el juez competente para estos casos. No solamente son las leyes que provienen del Poder Legislativo, sino que también existen
los reglamentos, existen los convenios colectivos, esa clase de normas que se prevé en el derecho del trabajo de la autonomía colectiva que tiene sus particularidades y que no se da en otra clase de derecho, y que también pueden ser los reglamentos de taller o algunas disposiciones distintas que pudieran existir en esta rama tan especial que es el derecho del trabajo, que regula relaciones entre desiguales, ¿no? Entre trabajadores que se supone que son hiposuficientes, como decía Cesarino Jr., ese viejo laboralista brasileño allá en 1960. Pues bien, en el ámbito, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional privado del trabajo en la Argentina? La Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado de Montevideo, de 1979, cuyo artículo coincide con el 2594 del nuevo Código Civil. En primer lugar, hay que ver lo que prevé la Convención Internacional aplicable. Y en segundo lugar, las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. También tenemos los tratados de Montevideo, 1889, 1940, como la Convención Interamericana. Si no hay norma internacional, el juez debe recurrir a los preceptos del derecho internacional privado de fuente interna. El Código Civil, ahora el nuevo Código Civil, evidentemente se refiere a estas normas, pero la materia laboral carece de regulación específica en el nuevo Código Civil. Por ende, todavía está en vigencia el artículo 3 de la Ley de Contratos de Trabajo argentina, que con muchas modificaciones rige para los contratos de trabajo en general y la Ley de Navegaciones que rige para el contrato de ajuste. Una pequeña digresión. La Ley de Contrato de Trabajo argentina fue sancionada en 1974 sobre un anteproyecto de Norberto Centeno, un abogado de Mar del Plata, con esta referencia. Norberto Centeno fue secuestrado, torturado y muerto el 7 de julio de 1977 en lo que se llama la Noche de las Corbatas, donde se secuestró a 7 abogados laboralistas en Mar del Plata. Por eso que por una ley nacional, el 7 de julio se celebra el Día del Abogado Laboralista. Norberto Centeno pagó con su vida el defender los derechos de los trabajadores. Entonces, el juez argentino tiene que acudir en primer lugar a los tratados y convenciones de derecho internacional aplicable, al caso si los hay, a la Ley de Contrato de Trabajo, a la Ley de Navegaciones y por último las normas del libro sexto, título cuarto del Código Civil y Comercial. Hay un pequeño detalle también acá importante, fíjense lo que veníamos hablando y ya me estoy saliendo un poco. Si normalmente en el caso de los trabajadores del contrato de ajuste es la ley de la bandera del buque, como sucedía en el caso del crucero, debiera ser la bandera panameña. Sin embargo, el contrato de la empresa con los trabajadores, 900 trabajadores en un crucero de 3.200 personas, se habían sometido voluntariamente, con esa relatividad de que tiene la voluntad en el ámbito del derecho del trabajo, a la ley italiana. Lo que pasa es que la ley italiana es bastante protectoria en este sentido, creo que más que la ley panameña. Entonces las partes pueden incorporar al contrato la ley extranjera transcribiendo su texto o simplemente remitiéndose a él. Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo argentina, mochado por la dictadura militar, que le metió mano a 30 y pico de artículos, modificó 70, así que un tercio de la Ley de Contrato de Trabajo argentina no llegó a estar vigente más que un año y medio. Así que a los 30 años, o ahora 40, no llegó virgen esta ley ni por casualidad. Al nivel de protección de ese entonces no hemos podido volver todavía a pesar de los 30 y pico de años del gobierno democrático que tenemos en la Argentina. Por ende, ¿esto qué pasó? La Ley de Contrato de Trabajo, mochada por el gobierno militar, cortada, evidentemente solamente dice que el contrato de trabajo que se haya celebrado en el país o fuera de él, que se ejecute en territorio argentino, se regirá por la ley argentina. Y dejó de lado la modificación exactamente cuando se hablaba, hacía referencia al principio de la ley más benigna. Sin embargo, cuando corresponda poder pactar una ley distinta y esta ley sea más benigna, por la aplicación de las mismas normas de la Ley de Contrato de Trabajo argentina, artículo 7, artículo 13, artículo 9 y 13, evidentemente que se podrá precisamente hacer. El proyecto que ustedes están manejando, evidentemente, al principio de la favorabilidad, o precisamente la aplicación de la ley más benigna, lo tienen mucho más claro
que lo que hoy la ley argentina lo tiene, tenemos que hacer un esfuerzo para interpretarlo o ir directamente al Código Civil. Los trabajadores, cuando son transferidos desde el exterior a la Argentina, corresponde la aplicación de la ley argentina, salvo que se hubiera pactado la ley extranjera y esta fuera más favorable al trabajador. Es decir, no es lo mismo la aplicación de la ley que corresponda que la competencia territorial para resolver los conflictos que serán los tribunales argentinos, en principio, sin perjuicio de la opción del trabajador de demandar por ante los tribunales extranjeros que sean competentes en virtud de las demás circunstancias relevantes de la contratación. La capacidad de las personas en el ámbito de Argentina por los tratados de Montevideo y del Código Civil Nuevo se rige por la ley domiciliaria. No es lo mismo capacidad de las personas que capacidad para trabajar entendida como aptitud psicofísica propia por las mujeres o menores, que a veces se les prohíbe el trabajo hasta cierta edad o en ciertas actividades, que se va a regir por la ley del país donde haya de realizarse la prestación, pues en definitiva se trata de derecho administrativo, y el derecho administrativo es derecho público. Es derecho público. La forma del contrato se rige, en principio también, según el nuevo Código Civil, por el criterio de la ley del lugar de la celebración. Esto también es importante porque en Argentina, más o menos, cambiando lo que haya que cambiar, los contratos de trabajo son más o menos parecidos, porque hay una forma general, que es el contrato por tiempo indeterminado, que es informal, y la otra son los contratos formales o por tiempo determinado que exigen una forma tasada, como puede ser la forma documental. Los contratos a plazo fijo, los contratos eventuales, el contrato por equipo, etcétera, etcétera. Los contratos entre ausentes, que se celebran entre contratantes de distintos países en el momento de la celebración, las soluciones, según el Tratado de Montevideo, se rige por la ley del país de donde partió la oferta aceptada. Más, alguna doctrina dice que el contrato, si tiene un lugar determinado de cumplimiento, pero sin lugar determinado de celebración, se debe someter al lugar del lugar de ejecución. El contrato de trabajo que ha sido celebrado en el país para ser cumplido en el extranjero, celebrado en Argentina para ser cumplido en el extranjero, no tiene soluciones explícitas en la ley laboral vigente hoy en la Argentina, pero aplicando el criterio anterior, deberíamos remitirnos, se celebra en Argentina, pero se cumple en el extranjero, tendrá que ser la ley del lugar del cumplimiento. Esto es lo que va a decir el nuevo Código Civil. Contrato de lugar de múltiple ejecución. Múltiple ejecución. Podría ser una solución el principal lugar de ejecución del contrato. Aquí también puede jugar evidentemente la norma más favorable, porque si el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé eso, no lo podemos negar en la aplicación de la ley general. Trabajadores de múltiple desplazamiento, cuando no existe un lugar fijo de cumplimiento, pero existe un lugar determinado de celebración, como sucede con los trabajadores de los empleados de transporte internacional, por ejemplo, los que tienen transporte terrestre, ¿no? Evidentemente, el lugar de celebración del contrato con sustento en el viejo Código Civil, y ahora es exactamente el mismo criterio. En cuanto la actividad se cumple en diversos países, aunque con cierta permanencia en el lugar, por ejemplo, el caso de los personales de circos ambulantes o trabajadores de espectáculos que realizan habitualmente giras por el mundo, calificada doctrina dice que se rigen por el lugar de la celebración del contrato, salvo situaciones que motivarían la aplicación del lugar de la ejecución. A este respecto es muy claro, hay un viejo fallo de 1938, fíjense ustedes que no existía justicia del trabajo en esa época en la Argentina y ya los jueces civiles tenían que juzgar casos laborales. Travicar contra Sarrazani, que era el circo famoso. Sarrazani era de origen brasileño, ¿no? Contrato celebrado en Brasil, pero despedidos en la Argentina. En algunas circunstancias hay un caso muy famoso que incluso participó mi maestro, el doctor Antonio Vázquez Vialar, que era juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Adano contra Dreses Atra, minera, petrolera e industrial. Era un trabajador transferido de Argentina para el exterior, que trabajó durante un largo periodo en Argentina, pero después en periodos menores en Venezuela,
Argelia, Túnez, Noruega y finalmente en Túnez, donde fue despedido. Acá hay una modificación según el nuevo Código Civil. Uno de los vocales de la Cámara dice que correspondía a la aplicación de la ley argentina por ser el lugar de la celebración y principal lugar de ejecución basado en las normas del viejo Código Civil. En cambio, los otros dos, entre ellos mi maestro, que en paz descanse, entendieron que era aplicable a la disolución el contrato del último país donde se desenvolvió el trabajador, que era el derecho de Túnez. Pero claro, acá había un pequeño problema. Anteriormente, con el viejo Código Civil, la legislación internacional privada debía ser probada por las partes. Debía ser probada, era un hecho que debía ser probado. Y ahí discreparon, Guibur dijo que como no se trajo prueba, había que aplicar la legislación argentina, y Vázquez Vialar dijo, no, esto no es un hecho, es un derecho, corresponde aplicar el derecho tunecino. Bueno, esto ha sido modificado, esta vieja jurisprudencia, no es tan vieja, es del año 83, bueno, sí, 83, recién, todavía no había llegado a la democracia, el 21 del 2 del 83. Yo la verdad que la viví bastante, el tema democrático, y culpa de la democracia me tuve que casar, porque mi mujer, después de 9 años, mi novia, ¿no? Entonces me dijo, bueno, y yo le digo, si gana Alfonsín y cobro un juicio, me caso. Ganó Alfonsín, a la semana cobramos un juicio muy grande, entonces me tuve que casar. Hace de esto 34 años y bien, somos muchos, 12, bueno, con nuera, yernos, cada vez somos más, gracias a Dios, y todavía permanecemos unidos. En este tiempo tendría que darnos un premio, realmente un sobresueldo, lo que, según la cantidad de años de servicio que prestado, ¿no? Pero bueno, o a ella, a lo mejor a él, quizás lo merezca mucho más. Entonces, el juez nacional hoy en Argentina, en realidad no establece el derecho, sino que constata, verifica, aplica el ordenamiento jurídico extranjero siempre que su propia norma indirecta así lo señale. Hay varias normas, incluso este tema del Mercosur, nosotros integramos el Mercosur, empezado por Alfonsín allá en aquella época, y después firmado en el Tratado de Asunción en 1991, Mercosur que está ahí dando vuelta, que sí, que no, que va, que no hemos crecido demasiado con este Mercosur, salvo el pasaporte que dice Mercosur, y algunas cosas que nos facilita radicarnos en otro de los países mercosureños, pero en realidad nos cuesta bastante la integración comunitaria, a pesar de que la norma lo permite. Pero todavía no tenemos, el Parlasur es un parlamento que discute un montón de cosas, pero no dicta norma, y tampoco tenemos una justicia comunitaria. Pero sí hay algunas normas del Mercosur que se han firmado de protocolo de colaboración y asistencia jurisdiccional. Uno fue el protocolo de las leñas, lugar hermoso, un hermoso lugar de turismo invernal que está allá en la provincia de Mendoza, muy cerca del lugar donde se cayeron los uruguayos en el famoso accidente del año 72, que en realidad se cayeron en el lado argentino, pero bajaron para el lado chileno. Se puede visitar también el lugar donde los uruguayos sobrevivientes de los Andes. Pues bien, el tema ¿es posible entonces que aún hoy en el derecho del trabajo las partes puedan elegir el derecho aplicable? Sí, siempre y cuando no haya sido logrado, como recién decían, violando el orden público laboral y conseguido a través del fraude, ¿no? Nosotros los laboralistas, y esto lo dice Mario de la Cueva, ¿no? Que los laboralistas andamos siempre oliendo fraude, ¿viste? Andamos haciendo en todo lado y fraude. Y a veces el fraude, hay un tufillo, dice Mario de la Cueva. A veces el fraude no es un tufillo, es un tufo tan grande que olemos y preguntamos, siempre estamos preguntando. Yo le preguntaba, a veces no te lo dicen, ¿cuánto es lo que cobra un marinero, un muchacho que trabaja en el crucero? Porque siempre me gusta comparar cuánto gana uno, cuánto gana otro, cómo trabaja. Y andamos oliendo fraude porque sabemos que en definitiva el fraude acompaña siempre a la norma tuitiva. Donde hay norma tuitiva, el empleador trata de evitar esa norma. Y bueno, esto también sucede. En el caso de la gente de mar, ya lo dijimos, en principio es la ley del abanderamiento del pabellón. También hay alguna jurisprudencia distinta que cuando el viaje fue redondo, es decir, se contrató en Buenos Aires, un viaje redondo, vuelve a Buenos Aires, se aplicaría la ley argentina,
No se aplica este criterio cuando hay plataformas móviles, porque el contrato de los trabajadores de las plataformas móviles no es un contrato de ajuste. Los trabajadores de navegación aérea, el mismo criterio, a pesar de que no está previsto estrictamente en el Código Aeronáutico Argentino, en principio sería la ley de la bandera del avión. La bandera del avión. En las obras binacionales, nosotros en Argentina tenemos ejemplos serios, por ejemplo con Uruguay, Salto Grande, una obra en el río Uruguay, y la otra es Argentina con Paraguay en Yacyretá. Son obras realmente importantes, son represas donde se produce mucha corrupción en primer lugar, porque Yacyretá fue increíble, pero bueno, en estos casos había previsiones distintas en el propio tratado de cuál era la norma aplicable. Distintas maneras, una era la norma paraguaya, otros si trabajaban del lado paraguayo, otros del lado argentino, si trabajaban en el medio del río, pero había previsiones. Y lo mismo sucede en el caso de Salto Grande. Cuando hay una previsión, habrá que estar a la previsión del tratado. En cuanto al derecho administrativo, obviamente el derecho administrativo del trabajo es derecho público, entonces tiene un criterio de territorialidad en cuanto a su aplicación. El derecho administrativo del trabajo es sumamente importante, la participación del Ministerio de Trabajo y de la llamada policía administrativa, que en la Argentina es una facultad provincial, es federal, al menos en la teoría. ¿Viste? En la realidad no es tan así, ¿no? No es tan así. Los conflictos colectivos, las asociaciones gremiales, en el derecho argentino, no hay norma de colisión en el derecho internacional privado argentino, pero obviamente que también podríamos decir que se vamos a aplicar las normas internas porque puede ser en el ámbito argentino, a diferencia que sucede en México y en otros países americanos, desde el modelo sindical argentino creado en la década del 40, que todavía persiste. Claro que hay algunos de sus principales representantes que están presos, ¿no? Con $7 millones en sus cajas fuertes, con algunas estancias en Punta del Este y algunas cosas increíbles de estos dirigentes sindicales que están en este momento en la picota, porque no el modelo como tal, porque los trabajadores argentinos lo defienden, pero sí lo que algunos, la realidad concreta hoy es Macri contra Moyano, que es el jefe de los camioneros. Es un tema realmente serio, pero hay alguna cantidad de cosas allí dando vueltas, no solamente Moyano, hay algunos que están presos, algunos están condenados incluso. Entonces, en cuanto al tema, quería decir esto, en materia de conflictos colectivos, en Argentina no tiene participación en principio la justicia, se maneja en el ámbito del Ministerio de Trabajo, solamente respecto de las consecuencias. Es decir, cuando hay conflicto colectivo, interviene el Ministerio de Trabajo, se somete a la conciliación obligatoria por un tiempo determinado, si no, no hay solución alguna. No hay solución alguna. Hay algunas, en el ámbito en Argentina, el derecho de huelga está reconocido en la Constitución y no tiene demasiada, mejor dicho, sí se ha pretendido regularlo, y toda regulación es una restricción. Hay algunas cosas en los servicios esenciales, sí, seguramente, pero nada más que eso. En lo demás, quedamos ahí veremos. Hay que instrumentar algunas soluciones cuando colisionan dos derechos fundamentales. El derecho, por ejemplo, de los niños de recibir educación y el derecho de los trabajadores de ejercer la retención de sus servicios en aras de sus derechos laborales. Otro tema, y ya vamos terminando. Cuando hay distintos convenios colectivos, la Corte bonaerense, la Corte de Buenos Aires, no la Corte de la capital, la Corte de la provincia, ha resuelto que se debe aplicar el convenio colectivo vigente en el lugar de la contratación, no pudiéndose invocar el correspondiente al domicilio del contratante. En el caso del teletrabajo, que en Argentina todavía no está regulado, hay varios proyectos que están dando vueltas, se propicia que se aplique la ley del lugar donde la prestación se realiza. Esa incluso tiene algún reconocimiento jurisprudencial, pero otra posición considera relevante el lugar del aprovechamiento del servicio. Esto es el caso del receptor de la información, comunicación, investigación, etc. Tenemos alguna diferencia, incluso alguna propuesta que ahora espero que no prospere, evidentemente porque, por ejemplo, en Argentina
el caso del despido incausado o injustificado tiene una indemnización de 1 mes de sueldo por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses. Y en Brasil es distinto, es como el sistema argentino en el caso del trabajador de la construcción, que tienen un fondo de cese. Es decir, hay un aporte que hace el empleador de un 12%, de un 8%, que se le va a pagar al trabajador en cualquier caso. Es decir, es una especie de un aporte distinto, pero la sanción contra el despido arbitrario no se ve en ese caso, se cobra en cualquier circunstancia y se pretende llegar al modelo brasileño, pero el tema es que la Constitución argentina prevé estrictamente la protección contra el despido arbitrario y también la estabilidad del empleo público, distinción que más de una vez yo creo que incluso podría llegar al ámbito privado. Es decir, hoy la ley no lo contempla, pero tampoco estaría prohibido. Hay jurisprudencia del año 1969, la época militar, que dice que esto no se podría, y otra más reciente que dice que queda abierto, es un tema a discutir. No creo que con el gobierno actual podamos tener un avance de esa naturaleza, pero lo importante es que no volvamos para atrás. En el caso de la jurisdicción competente, en principio, vuelvo a decir, por la teoría del paralelismo, debería ser la del juez del lugar de la ley que se aplica, pero esto puede que no sea de esta manera y puede ser que los tribunales argentinos tengan que aplicar un contrato, una norma extranjera. Esto es perfectamente posible y es perfectamente posible de prorrogar incluso la jurisdicción nacional, pero no en las materias laborales. El tema de la inmunidad de jurisdicción, que también está previsto, y en esto coincidimos con el proyecto mexicano. En el caso argentino, claramente la inmunidad absoluta de los estados extranjeros no existe, existe una inmunidad relativa. Es decir, pueden ser demandados los estados extranjeros en la Argentina a partir de un fallo de la Corte del año 94, en el caso Manauta contra Embajada de la Federación Rusa, es decir, pueden ser demandados por trabajadores dependientes de las embajadas en la Argentina. La ley 24488 del año 95 ha recogido el criterio jurisprudencial. Lo que se mantiene es la inmunidad de ejecución. Y esto también lo resolvió la Corte Suprema en otro caso contra la Embajada de la República Eslovaca, donde se pretendía embargarle bienes, la cuenta corriente de la embajada, y esto en definitiva implica no acordarle facilidades para el cumplimiento de las funciones diplomáticas, lo que contradice la Convención de Viena. Es decir, inmunidad relativa en cuanto a la jurisdicción, sí inmunidad total en cuanto a la ejecución. Respecto de las organizaciones internacionales, hay que ver lo que está previsto en cada uno de los instrumentos que las han creado y al cual Argentina se ha adherido. En cuanto al reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, con la diferencia que en la Argentina, vuelvo a decir, lo procesal es provincial. Puede que haya materias que sean federales y otras que son propiamente provinciales. Es decir, que puede ejecutarse acá con los requisitos que en la Argentina existen y que prevén el Código Nacional y los códigos provinciales, en el caso nuestro el cordobés, son exactamente el mismo que han previsto en el proyecto que ahora se está planteando para el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras. Pues bien, después de todo esto, ahora la breve referencia al proyecto mexicano, que me parece importante, al último que nos mandaron. Confiere autonomía legislativa al derecho internacional privado en México y procura contener todas las materias. Esto es sumamente positivo, me parece interesante. Nosotros no lo tenemos de esa manera. El sistema argentino es difuso todavía. El proyecto mexicano contiene una especial previsión acerca del derecho internacional privado laboral entre los artículos 111 a 132. Tiene una previsión expresa muy amplia del principio de la favorabilidad. Las alternativas respecto de las normas que regirán la relación o contrato de trabajo son siempre mediadas por aquel criterio que sean más favorables para el trabajador, artículos 111 y 112. En la Argentina, vuelvo a decir, el gobierno militar derogó el artículo 3 en esta parte, aunque podemos derivar su vigencia de otras normas. El proyecto contiene una especial previsión acerca de la situación de la patronal en la relación de trabajo y de la controladora. En realidad acá ya estaría entrando a resolver el caso.
que responderá solidariamente, no está mal, a lo mejor desde el punto de vista técnico del derecho internacional privado del trabajo, quizás sea excesivo, pero la solución para este famoso problema de la responsabilidad solidaria y las tercerizaciones, el proyecto último que presentó el gobierno en Argentina ha sido un desastre en ese sentido, que espero que no salga, y parece que no lo van a aprobar. Es decir, aquí hay quizás una excesiva regulación en el proyecto mexicano. El tema de la regulación de las oficinas, representaciones e instituciones domiciliadas en México, bueno, eso se parece al argentino y está medianamente bien resuelto. Los conceptos de trabajador, que comprende, que aquí están planteados, relacionados con el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, son medianamente parecidos. Yo creo que esa famosa ley de 1931 mexicana sirvió de antecedente para toda América Latina y entre ellos la ley argentina del año 1974, aunque había algunas otras leyes dando vuelta, ley que en realidad se basó en gran parte en los criterios de la jurisprudencia. El tema de buques, aeronaves, autotransporte me parece que está bien resuelto en el tema del proyecto, que se parece más o menos a lo que estuve diciendo respecto de la Argentina. También lo mismo en cuanto a los trabajadores itinerantes, que se resuelve del 125 de modo parecido. Bueno, en general, lo mismo respecto del reconocimiento de ejecución de sentencias extranjeras, y sus requisitos son similares a los argentinos. Lo mismo el modo de tramitarse la solicitud de ejecución de las sentencias extranjeras. Luego de este camino recorrido y repasando el contenido del derecho internacional privado del trabajo, tal como lo concibe la doctrina, la legislación y la jurisprudencia argentina, ojalá que podamos haberlo expuesto con claridad y que vuestro juicio sea magnánimo. Hemos vertido algunas consideraciones respecto del proyecto mexicano que se nos hizo conocer y que motiva este seminario internacional, en el que en gran parte nos otorga autonomía legislativa a la materia y contiene lo referido a las relaciones o contratos de trabajo con referencias internacionales con mayores precisiones que lo que las normas argentinas lo hacen. Le agradezco mucho la invitación a todos los que nos han llegado, a los que nos llevaron, que nos trajeron, que nos alojaron, a ustedes que nos han podido escuchar. Creo que esto de volver a escucharnos, sobre todo lo que hablamos el mismo idioma, es más fácil, y de encontrarnos los latinoamericanos en este esfuerzo de la construcción de esta obra común de la cual hablaba San Martín y Bolívar en su oportunidad, todos los grandes libertadores de la América Latina. Creo que este es un esfuerzo que bien vale la pena transitarlo. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho a don Ricardo Francisco Seco. Por cierto, qué bonito nombre, Ricardo. Yo me llamo igual. En verdad fue una muy grata experiencia escucharle y espero que exista un espacio para preguntas por parte del auditorio. Si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestro invitado, seguramente él con gusto la contestará. O callen para siempre. Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta respecto al teletrabajo que mencionó usted. Cuando existen los operadores telefónicos en Panamá que venden productos por todo el mundo, que tienen inclusive efectos en otros países, cuando yo hablo a comprar de esos programas que salen de la televisión, que uno dice, ¿cómo he vivido todo este tiempo sin ese producto que me están vendiendo? Luego uno lo compra y nunca lo saca ni del empaque. Pero finalmente, cuando uno habla a esos teléfonos, son números 0800 sí, en Panamá, normalmente, o en otro tipo de paraísos fiscales con legislaciones laborales quizá atemperadas, o en algunos lugares donde no existe una tutela laboral más efectiva. En estos casos, los efectos de las compraventas son en diferentes países, no solamente en uno, Panamá. ¿Cuál sería el criterio o la regla recomendable de acuerdo a su consideración para el derecho internacional del trabajo, privado del trabajo? Bueno, es lo que estábamos diciendo, dos alternativas, o el lugar donde la prestación se realiza.
en este caso sería Panamá, o el lugar del aprovechamiento, depende de la empresa, donde esté ubicada la empresa que se beneficia con el trabajo de ese trabajador. En realidad, el principio de la opción por la norma más favorable estaría dando la posibilidad al trabajador de optar por la ley que le convenga, ¿no? Habría que ver cuál es exactamente la misma. Esto que usted me dice me pasó antes de venir para acá, así como yo terminé un crucero el otro día, me gustó tanto estar en el crucero, que ya vi que había uno que estaba acá por Centroamérica, por Cuba, que ya conozco, pero bueno, andar en el crucero era lindo, entonces le hablé por teléfono y me atendió una panameña. No, que no, me atendió de Miami, me llama por teléfono ella, me mandé por mail, me habla por teléfono de Miami, ofrecí, y me pegó un reto increíble. Me dice, pero usted está verdaderamente interesado. Bueno, pero yo quiero saber los datos, quiero saber cuánto cuesta para el año que viene, cuántos son los que van a ir. Bueno, dígame cuánto cuesta primero. Bueno, me corto, al final de cuentas todo lo que tiene que hacer un buen vendedor, en este caso yo no había sido exactamente así. Fíjense ustedes una cosa tan particular. En Argentina, la editorial argentina más antigua en Derecho del Trabajo es la editorial La Ley, que tenía la revista Derecho del Trabajo fundada en 1940 por un italiano emigrado, un italiano emigrado de Beali, Mario Levi de Beali, famoso e importante. Hoy La Ley no es más argentina, es de Thomson Reuters. Thomson Reuters está en Chile, está en Uruguay, está en España, está en todo lado. Sin embargo, la editorial más importante en Argentina sigue siendo argentina, que es Rubinsal Culzoni, que es una editorial de Santa Fe. ¿Cómo ha crecido la editorial Rubinsal Culzoni, que tiene grandes autores? El doctor Arese es importante, yo también publiqué una obra muy importante con Rubinsal, que tiene la revista Derecho Laboral, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Comunitario, un montón de cosas. Pero fíjense ustedes que nos estamos quedando, y a veces cuesta mucho publicar. A mí me pagaron bien, me pagó bien Rubinsal, me pude ir a gran parte del viaje a Europa con mi mujer, y la editorial La Ley pude cancelar la prenda de un auto con La Ley, pero en algunos lugares no paga nada, no paga nada. En cambio Rubinsal no paga tanto, pero sigue pagando relativamente bien. Y esto de publicar, alguien dijo publish o perish, publica o perecerás, y hay que publicar a veces. Nosotros publicamos 12, 13, 15, 20 artículos al año. Con que publiquemos 2 ya estamos vivos, y es importante, ¿no? Sobre todo en revistas de cierto nivel e internacionales. Publicamos y publicamos mucho, pero fíjense ustedes hasta dónde llega. Los que cobran La Ley hablan desde Panamá, para decirme cuánto tengo que depositar, cómo fue, etcétera, etcétera. A mí me parece que el principio de la ley más favorable, la ley laboral, evidentemente puede solucionar este problema, porque pueden ser sumamente diferentes. Es más, el derecho norteamericano en más de una ocasión, en el caso de los daños y perjuicios, puede ser millonario, pero en algunos otros casos, aún de demanda por despido discriminatorio, en Estados Unidos puede que no te paguen un peso, y en Argentina, por ejemplo, en el despido por distintas causas, discriminación por razones de sexo, de nacionalidad, de religión, puede tener una muy buena indemnización, cosa que en Estados Unidos no se tiene. Muchísimas gracias, profesor, muy interesante. Un fuerte aplauso para nuestro conferencista. Y desde luego agradecemos su disertación y al público su asistencia, y desde luego quedará usted siempre muy convidado a volver a nuestro país. Bienvenido a México. Muchas gracias. Hasta luego.